Buenos días, tengan todos ustedes. En principio, Roberto, muchas gracias. Roberto Ramírez, Julio, muchas gracias por atender a este llamado y a este webinar. Quisiera yo iniciar ya esta charla sumamente interesante y presentarlo como el primer paso y el primer comunicado realmente para una preparación de aquí a octubre del año que entra, que es nuestro evento como clúster de la fundición llamado Global Foundry Show. Eh, Global Foundry tiene una intención muy clara de un fortalecimiento en tres áreas. Uno que es el nearshoring, otro que es la investigación y el desarrollo aplicado a la industria de la fundición o a la industria de manufactura metalmecánica. Y el otro es una intención sumamente importante que tiene el clúster respecto a lo que podemos convertirnos en una referencia hablando de la fundición verde y sustentabilidad. Por lo tanto, agradezco mucho a nuestro ponente, que es Marco Bueno. Es un viejo conocido y buen amigo en cuestiones de este tipo de intervenciones, en donde después de varios meses de estar sondeando qué podemos tener como oportunidades en la manufactura, nos dimos cuenta que hay un cierto desconocimiento en función a cómo puedo crecer mis capacidades y cuál es la manera mucho más inteligente de poder abarcar más capacidades para atender una demanda creciente de este commodity de fundición a nivel global. Por lo tanto, esta plática, esta charla, tiene la intención de darnos un poquito o un mucho de orientación respecto a cómo podemos crecer nuestras capacidades sin tener que invertir tanto, pues, ¿sí? Eh, el experto nos lo va a explicar en este momento y yo sí quisiera darle la bienvenida a Marco en función a que es un colaborador sumamente interesante al clúster, muy enfocado en la industria de manufactura y quisiera resaltar simplemente que este es el primer webinar de muchos que vamos a tener durante este año enfocado a las tres líneas que nuestro evento internacional para octubre del 2025, Global Foundry, va a tratar de manera más aterrizada y mucho más clara en tanto la exposición como en el Congreso que tendremos el año que entra. Marco, bienvenido y te dejo micrófonos para poder tener tu exposición. Muchas gracias, Marco. Mil gracias, Guillermo. Gracias a todos. Bueno, pues iniciamos. Voy a presentar ahorita el material. Voy a ir siguiendo este tema. Podemos dejar las preguntas al final o si hay algo, lo vamos viendo, ¿no? Nada más aquí sí ven mi pantalla, ¿verdad? Bueno, eh, como decía Guillermo, ahorita hay un tema que ha salido en varios foros, varias pláticas del incremento de las oportunidades del nearshoring, se habla muchísimo, y la problemática que se está experimentando, bueno, es pues crecer la capacidad en el muy corto plazo está volviendo un dolor importante para las empresas en México y aprovecharlo. Eh, este webinar lo que trata es plantear una manera adicional o complementaria, si ustedes quieren, de cómo hacerlo. Y quiero empezar con este pequeño resumen de un muy buen artículo que me encontré en la red recientemente, en donde lo que plantea es que, por ejemplo, Renault, que es una marca muy reconocida, global, automotriz, ha seguido un patrón de colaboración muy intenso ya desde hace varios años, décadas, desde que inicia primero con esta alianza con Nissan, que termina siendo la misma empresa,
Posteriormente, saben lo que pasó ahí en Aguascalientes, esta colaboración con Daimler en una planta, construían ahí un modelo. Eh, y recientemente he estado trabajando mucho en alianzas y en colaboraciones estratégicas, viendo la parte de trenes motrices, viendo la parte de conectividad, conducción autónoma. Y, por ejemplo, hay algo que no se habla mucho, que para mí es algo muy revolucionario. Están trabajando con una empresa de combustibles en hacer un combustible, una gasolina sintética, que de alguna manera pues, resuelve muchas de las problemáticas por las cuales la industria automotriz está orientando a la electrificación, ¿no? Algo bien importante en este último párrafo es lo que menciona el CEO de aquí de Renault en la parte de América Latina. Déjeme poner esto, es la premisa central, ¿no? Lo que hace es, él habla de que la colaboración es crucial. ¿Por qué? Porque en el entorno actual ya no hay tanto tiempo para amortizar inversiones y porque el dinamismo que está requiriendo el entorno actual, particularmente después de la pandemia, es muy elevado, al tanto que puede llegar a erosionar bastante las estructuras financieras de las empresas. Si yo tomo este artículo, que les recomiendo muchísimo, Renault lo que hace, y lo podemos traducir, es una traducción mía de lo que yo leí, es que empieza a derivar lineamientos estratégicos. Lineamientos estratégicos a través de los cuales reduce riesgos, pero aprovecha iniciativas que junto con otras empresas pueden hacer sinergia y llevarlas a otro nivel en cuanto a sus resultados. Aquí está lo que le decía con Aramco de los combustibles sintéticos. Si yo pude extraer, yo extraje 4 directrices estratégicas: la reducción de costos, desarrollo de tecnologías, ciertas barreras comerciales y el desarrollo de otras tecnologías. Pero el mensaje principal de esto es que la colaboración en sus distintas formas es estrategia y es estratégica. ¿Por qué? Porque de nueva cuenta pensamos siempre en la visión de yo solo o mi empresa sola, transformarme ya para aprovechar todas estas oportunidades y en el mediano plazo terminamos pagando un alto precio por esto. Parte de lo que yo les quiero compartir también, este otro libro importantísimo, muy bueno, también se los recomiendo. Habla de que hay 5 movimientos muy relevantes que son continuos y representativos en las empresas que han logrado estar en el top 20% de su industria. Y si ustedes se fijan, habla de fusiones programáticas, habla de una localización dinámica de recursos, habla de inversión de capital, mejoras de productividad y diferenciación, sobre todo en la parte de ventajas de costo o algún otro tipo de diferenciación, que de nueva cuenta, estos movimientos, algunas empresas lo pueden pensar hacerlo ellos solos o trabajar en colaboración con algunas otras organizaciones para que estos 5 movimientos se empiecen a dar en la medida en que cada organización lo necesita. Entonces, volviendo al punto y pensando de nuevo, yo creo que este primer punto es la colaboración es estratégica, lo es, y no solamente eso, nos ayuda a estar por delante de nuestra industria. Tenemos que pensar entonces, pues ir acompañados, ¿no? Este proverbio me gusta mucho. Si quieres llegar rápido es solo, si quieres llegar lejos de acompañado. El acompañarnos en esta gran oportunidad que nos está planteando pues, la coyuntura global y muy probablemente con lo que pase después de noviembre en Estados Unidos, tenemos que pensar de qué manera podemos aprovechar el nearshoring sin que esto signifique un riesgo elevadísimo en nuestra viabilidad financiera de mediano y largo plazo. Entonces, yo quiero hablar en principio de 2 beneficios que no han sido tan obvios ni tan socializados cuando hablamos de hacer equipo. 2 beneficios que hasta incluso cuando les he mencionado medio levantan las cejas y bueno, ¿qué tiene que ver el que yo colabore con mejorar mi precio hacia el cliente? ¿O qué tiene que ver el colaborar con esta parte de necesidades de inversión y cómo se puede trasladar en un beneficio tangible para la organización? Bueno, lo primero que quisiera hablar es la parte de los precios y cómo lamentablemente en México existe un vicio, yo diría, en el establecimiento de precios, que es que vamos apilando factores de utilidad, los mismos que esperamos de nuestro proceso, a las materias primas, a los materiales directos.
¿sí? Esto sí un vicio que nos hemos nosotros solitos puestos en desventaja frente a países que realmente compiten con nosotros y quiero hacer la nota, ya no somos competidores de China. China nos rebasó hace 15 años, pero aún así lo seguimos considerando como tal. Entonces, para hablar de esto, lo primero que quiero plantear es cuál es la definición de un material directo. Bueno, el material directo es lo que se utiliza en la fabricación de lo que le vendemos al cliente y le llega al cliente, ¿sí? Entonces, yo puedo usar una barra de aluminio, una barra de acero, tornillos, tuercas, todo lo que recibe el cliente y entra a su línea de producción o a su oferta final es un material directo. Y si ustedes se fijan, pues no solamente están las materias primas, también hay productos semiterminados y componentes que en la consideración del siguiente proceso es material directo, ¿no? Y ahorita vamos a ver este vicio del apilamiento de utilidad sobre las materias primas y cómo una falta de colaboración y transparencia pues nos está poniendo desventaja en el modelo global, modelo nacional de establecimiento de precios. Y voy a empezar con este ejemplo. Imaginemos que tenemos un producto, hay un cliente estadounidense que viene por el nearshoring, quiere salir de China y nos dice, es un producto en el cual se necesita hacer la fundición, se necesita maquinar, ¿va? Proceso 1 es la fundición, consume $10, pesos, lo que ustedes quieran de material, y el costo de proceso estimado es de $10 o pesos, mientras que el proceso 2, el maquinado, pues toma el producto fundido y le agrega un proceso que igual su costo es de 10. En términos simplistas, vamos a considerar que al costo total le agregan un 30% como parte de absorción de sus, entre otras cosas, utilidad, ¿va? Entonces, si vemos ese ejercicio, ¿cómo es el modelo sin colaboración? El modelo aislado, que yo le llamo. Bueno, el modelo aislado, como evidentemente a mí yo no quiero darle de más, decimos, ¿no? Al proveedor de fundición, si yo soy el maquinista, a mí me recibieron, o al revés, yo soy el fundidor, me llegó la oportunidad, pero pues necesito maquinar, me da tiempo, ni tengo los recursos para comprar el CNC, pues no le voy a dar de más al proveedor del maquinado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en el modelo aislado, sin transparencia, pues evidentemente a nosotros, el fundidor, de nueva cuenta, se consume $10 de material, $10 de proceso. Como estamos considerando un markup de 30, el gran vicio de nuestra industria en México es que ese 30 lo aplicamos sobre el costo total. Entonces el fundidor dice, no, pues ahí te va mi 30 sobre los 20. Es decir, 3 de material y 3 de proceso. Entonces, cuando hablamos con el maquinado es el que le va a vender al cliente, por ejemplo, dice, oye, ¿cuánto más vas a vender la pieza de fundición? Ah, no, pues yo te la voy a vender en 26. Va. Para el maquinista, en donde no están colaborando, donde existe una barrera total de comunicación, él dice, bueno, pues entonces yo integro estos $26 como mi material directo, es decir, yo tomo la pieza fundida, yo le agrego mi proceso de maquinado, pero también le agrego la utilidad del 30%. Entonces, no nada más el 30% de los 10 del proceso, sino que en este vicio que tenemos como país manufacturero, también le agregamos el 30% a los 26 que yo, como receptor de la pieza fundida, para mí eso es materia prima. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Pues terminamos en un precio de $46.8. Usted me diría, bueno, pues qué tiene de malo? Bueno, en principio, lo más preocupante es que al material se le cargó por esta falta de comunicación, por esta falta de colaboración, por esta falta de confianza, $10.8 de margen, es decir, nos acabamos de convertir en el proveedor de materiales más caro del planeta Tierra, cuando lo que se le está agregando al proceso son solo 6, ¿sí? Entonces, si vemos esta fotografía, decimos, bueno, ¿cómo la colaboración puede resolver esto? Bueno, hay un modelo de transparencia con acuerdos, que vamos a ver casi al final de la presentación, con acuerdos contractuales, formales, en donde podemos establecer una línea de comunicación mucho más directa y formar un modelo colaborativo que nos permita no seguirle cargando tanto markup, tanta carga utilitaria
a los materiales y poder lograr vender lo que realmente a mí me da de comer. A mí me da de comer el proceso. O sea, yo al cliente le rento mis máquinas y mis técnicos y mis operadores y mi infraestructura para darle un producto terminado. Pero los materiales, recuerden, esos materiales ya trae la utilidad del fabricante de ese material. Si tengo que cobrar una gestión, aquí está, porque gestionarlos me cuesta, traerlo, almacenarlo, dosificarlo a piso, recolectarlo, por supuesto, pero difícilmente puede ser lo mismo que la utilidad sobre lo que espero yo que sea el proceso. Entonces, si vemos este modelo, imagínense entonces que el fundidor con el maquinista hablan y formalizan acuerdos y dicen, vamos a compartir información bajo este modelo con esta transparencia, ¿sí? Vamos a hablar del costo de fabricación o le llaman FAB en manufactura y el costo de materiales. Y como acuerdo colaborativo para poder ganar más en el negocio, no le vamos a cobrar más que un porcentaje X, en este ejemplo es el 10, a lo que el material significa por su gestión. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que entonces vemos un modelo que es algo así, en donde yo nada más le cobro el 10% al material y sí, el 30% al proceso, en ambos procesos, fundición y maquinado, y lo que deriva esto es en un precio final de 40.5. Si ustedes lo comparan contra el modelo no colaborativo, contra el modelo de barreras, terminamos 13.5% menos que lo que habíamos estimado originalmente. Y estos 13.5% luego son los que votan en las pláticas con compradores cuando nos dicen es que estás casi 15% arriba del chino. Y uno se pregunta, no, no puede ser, no, es que esto no, es que los chinos se tiran a matar, no, es que el comprador no está escondiendo información, no está diciendo la verdad. Yo les puedo decir, casi siempre les dicen la verdad. Y en realidad, quienes estamos generando el problema somos nosotros. Nosotros, porque en este esquema y en esta gran oportunidad no estamos colaborando, porque no es nada más colaborar en te presto, te rento o te vendo mi máquina. La colaboración empieza desde cómo vamos a plantear el proyecto y qué costos vamos a asumir para ser más competitivos con quien nos está quitando el mercado. ¿Sí? Si ustedes se fijan y comparamos los modelos, lo que el comprador ve es que quien colabora es consistentemente más efectivo en el tema de precios. Y una de las razones principales es porque quienes colaboran están dispuestos a hablar y a asignar los factores de utilidad en donde verdaderamente corresponden y no donde yo digo, bueno, pues es que si yo voy a vender la fundición, pues yo aquí está con todo y mi utilidad en todo, ¿sí? Porque al final de cuentas, nosotros somos los que les estamos haciendo el camino fácil a todos esos países, principalmente asiáticos, que siguen siendo un gran competidor y nos siguen comiendo el mercado. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos países, y se los digo por experiencia, tuve la gran fortuna de trabajar en una empresa originalmente estadounidense que la absorbió una empresa singapurense, genios de finanzas, y después la absorbió una empresa de origen chino, que son genios en el tema operativo, y lo que vi consistentemente de la visión singapurense, la visión china, nuestra visión mexicana es eso, que nosotros entre empresas hermanas éramos capaces de colaborar y decir, no me le cobres un markup excesivo a lo que yo te estoy proveyendo, vamos a ganar el negocio juntos. Claro, me van a decir, bueno, pues sí, pero era la misma empresa. Claro, por supuesto que era la misma empresa. Y lo que estoy planteando hoy es que nos veamos en eso, en un consorcio, con acuerdos formales, en la manera en la que podamos colaborar para dar un mejor precio, asegurando que vamos a ganar, ¿sí? En el largo plazo, que nos vamos a volver competitivos, que vamos a generar los volúmenes necesarios y sobre todo que vamos a lograr un entendimiento que en algún momento pueda derivar en un nivel de colaboración mayor, ¿sí? Pero hoy en día la falta de transparencia y confianza nos está llevando a que seamos de manera fragmentada un competidor tremendamente caro y tremendamente ineficiente. ¿Sí? Entonces, por eso este primer planteamiento, y de nuevo, esto es estrategia. ¿Va? El otro punto tiene que ver con la reducción de inversiones y es un tema que en particular que a la mayoría de las empresas se les olvida.
A veces decimos, bueno, pues nos llegó este negociazo, ¿no? Y evidentemente, pues yo como soy mexicano, soy desconfiado y ya ven todos los refranes que tenemos en ese sentido, lo quiero hacer solo. Entonces llegamos y decimos, oye, es que me está pidiendo un negocio que me absorbe la capacidad que yo tengo, es decir, me obliga a comprar maquinaria. Yo les pregunto, ¿existe capacidad en México suficiente? Pues para decir, la respuesta es muy probablemente sí. El problema es que está fragmentada. Ahorita estamos hablando, el tema anterior, si ustedes se dieron cuenta, tiene una orientación de integración vertical, es decir, proceso uno fundición, proceso 2 CNC. Mientras que esto podríamos estar hablando también principalmente de una integración horizontal, es decir, yo no tengo la capacidad de maquinado suficiente y necesito otro maquinista que me ayude en este tema u otra máquina. Entonces yo me atrevo a decir, sin tener mucho más información porque no existe, que tenemos la capacidad suficiente para absorber una gran proporción de esta ola que se llama nearshoring. El problema es que no hablamos, que no colaboramos, que no confiamos, que no formalizamos. Y entonces terminamos en una situación parecida a esta. Llega el negocio que estábamos esperando. Nos van a absorber el 80% de nuestra capacidad en 3 turnos. Era lo que estábamos buscando, pero le llega a la empresa y dice, me falta poquitito y no tengo dinero para invertir. Entonces, declina o le dice sí, pero nada más puedo absorber esta demanda. Lo mismo la empresa B, lo mismo la empresa C. Al final, ¿qué es lo que termina sucediendo? Este negocio nos dice adiós. O llega nuestro contador, que digo, no creo que se parezca al de la foto, pero llega un contador, llega el dueño, llega el hijo del dueño, llega algún ingeniero y dice, hombre, inviértele, inviértele. ¿Por qué? Mira, el negocio nos da 10 de utilidad. La mensualidad de la máquina o la infraestructura es de 7, pues claro que nos alcanza, inviértele. No más que hay un problema. Y este es el punto crucial, donde la mayoría de las empresas actualmente que están con este tipo de estrategias, captando negocio, el nearshoring, se están matando solos. Y es el capital de trabajo. ¿Por qué? Déjenme ponerles un ejemplo. Imaginen ustedes que reciben ese negociazo y ustedes tienen, perdón, antes de esto, quiero hablar de este tema. Porque luego me preguntan, ¿qué es el capital de trabajo? Bueno, la estructura del negocio está conformada, y esto creo que la mayoría, si hay algún contador, ya la mayoría de nosotros estamos muy socializados, el activo es igual al pasivo más capital. Y el capital del trabajo, el famoso capital de trabajo, es neto, aquí es capital de trabajo neto, es el activo circulante menos el pasivo circulante, ¿va? Corto plazo. Si nosotros hacemos este desarrollo, ustedes van a ver que el activo principalmente está compuesto en dos, el activo fijo, el activo circulante. El pasivo es igual, pasivo circulante o de corto plazo y el pasivo de largo plazo. Y el capital está compuesto por las utilidades retenidas y las aportaciones de los socios. Hasta aquí vamos bien. Si hacemos un pequeño reacomodo y mandamos el pasivo circulante para acá, ustedes verán que esta formulita, activo circulante menos pasivo circulante, es igual a esta. Es decir, que aquí lo que tenemos es que el activo fijo y el capital de trabajo de la organización, es decir, todo lo que necesita para operar, está compuesto o se tiene que solventar o con deuda, o con utilidades retenidas, o con aportaciones. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros vemos esto y decimos, ah, canijo, pues entonces me dijo el contador que sí nos daba para comprar el activo fijo, pero casi nunca preguntamos qué va a pasar con el capital de trabajo. Les muestro un ejercicio muy simplificado para que vean lo que sucede. Y esta es una curva muy normal. De hecho, es la curva típica de arranque. Por eso les decía que crecer duele. ¿Mm? Donde la parte de abajo, esta gráfica, hace una simulación del estado de bancos. Ahorita le puse que el estado de bancos empieza en 200,000, lo que ustedes quieran, $200,000. Tenemos estas condiciones simplificadas del negocio. Entonces, cuando arrancamos el proyecto, ya llevamos algún ratito habiendo comprado esa máquina y ya la llevamos pagando, pero pues todo se ve, bueno, la mensualidad, ahorita cae el proyecto. Luego le ponemos una orden de compra al proveedor. Luego el proveedor nos entrega la materia prima y empiezan a correr los términos de pago y por aquí le pagamos, ¿va? Fíjense lo que empieza a pasar. Lo que empieza a pasar es que nosotros empezamos a bajar el estado de bancos. ¿Por qué? Porque aquí ya le pagué.
Y todavía apenas estoy empezando a entregarle al cliente y esta entrega la voy a ver hasta cuando me pagan 6 semanas después. Mientras tanto, solamente el capital de trabajo, es decir, las necesidades de fondos de operación, me están succionando, están terminando con lo que yo creí que tenía en el banco. Entonces, esos 3 de diferencial con los que dijimos, claro que podemos comprar la maquinita, ahora ya son un negativo. Y conforme vamos creciendo y avanzando en el proyecto, y si esta demanda crece, la curva todavía empeora. ¿Hasta dónde se normaliza? Hasta donde normalizo mis entregas y mis cobros, que van a ser varios ciclos, es decir, varios ciclos de estos, 3, 4, en los que puedo normalizar mi estructura de corto plazo. Pero para ese entonces, ¿qué creen que pasó? Estos incrementos me llevaron a los juegos del hambre. ¿Qué son los juegos del hambre? En donde, anijo, ¿qué pasó? ¿Por qué si estamos vendiendo más no tenemos un 5 en el banco? Y empieza, ¿no? ¿Quién se está robando la lana? ¿Dónde está la materia prima? ¿Estás seguro que estás cobrando? ¿No facturamos bien? ¿El cliente se está haciendo pato? No. Este comportamiento era perfectamente previsible. ¿Pero qué pasó? Pues bueno, de acuerdo al mexicano, desconfiado como somos, y obviamente pues yo me quiero quedar con todo el pastel, lo que hicimos es nos descapitalizamos en la inversión de una máquina. Oye, que era arrendamiento puro, no importa. Tuviste que hacer un pago inicial bajito y luego tuviste que hacer los pagos de las rentas hasta que este proyecto arrancó y empezó a generar dinero. Y en ese proceso, el problema no fue la máquina, no necesariamente. El problema fue que nunca se consideró el capital de trabajo y lo que pude haber obtenido a través de una colaboración, que a través de esta colaboración, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, estos dos suman la capacidad que necesitaban, estos dos suman la capacidad que necesitaban, estos dos suman la capacidad que necesitaban. Y lo que yo hubiera podido generar de inversión, porque esos activos ya se tienen, lo hubiera podido destinar a la parte de capital de trabajo sin tener que apalancarme, es decir, reduciendo riesgos para no vivir el ciclo del hambre. ¿Verdad que eso es inteligente, dijera el meme? Pero ¿qué es lo que nos limita? Pues culturalmente no confiamos ni en nuestra sombra, culturalmente queremos quedarnos con todo el pastel, culturalmente lo que decimos es, pues, ¿no? Primero mis dientes y luego mis parientes. Culturalmente tenemos un montón de refranes que nos invitan a no colaborar porque sabemos que eso es malo. El problema no es la colaboración, ¿sí? El problema es que como empresarios no nos damos en la tarea ni de estructurar una estrategia de colaboración, ni de formalizar los esquemas de colaboración. Y para eso yo les pongo 3 ejemplos de maneras de hacer equipo. Prácticamente, a excepción del joint venture corporativo, todos los demás tienen que ver con un contrato, sin crear una nueva entidad legal. Por ejemplo, en las juntas estratégicas debería ser un tema, por lo menos una pregunta del grupo directivo en decir qué tipo de alianza o colaboración necesitamos para maximizar el rendimiento de nuestra empresa. ¿Por qué? Porque una alianza estratégica, por ejemplo, ¿qué es esto? 2 empresas se ponen de acuerdo para cooperar en un proyecto específico que de otra manera sería muy difícil o muy riesgoso. Formalizamos una serie de actividades y responsabilidades sin formar una entidad legal separada, ¿sí? Generamos un contrato de manera contractual con abogados, establecemos quién va a ser responsable de qué y entonces vamos y aprovechamos la oportunidad como grupo, ¿sí? Están los joint ventures que son muy, pero muy recurridos en Estados Unidos principalmente, bueno, en general en los países desarrollados. ¿Qué es el joint venture? El joint venture nos establece 2 o más empresas se unen. Por ejemplo, hay un caso muy antiguo, al cual yo tuve mucha cercanía, que era Numi. Numi fue una empresa que formó Toyota y General Motors en California y, bueno, en Tijuana. Imagínense Toyota y General Motors haciendo un joint venture. ¿Cuál es el objetivo? General Motors quería absorber y comprender la cultura del Toyota Production Systems y Toyota, por su parte, quería tener mayor penetración en el mercado norteamericano. Eso fue hace casi 20 años. Díganme si tuvo éxito o no. El joint venture se acabó. De hecho, la planta de Numi es la planta que Tesla hoy está utilizando.
pero se dieron la tarea de formar, aquí sí crearon una nueva sociedad, una nueva entidad que existió porque cada uno de ellos entendió que solos no lo iban a lograr. Entonces crearon una nueva sociedad para aprovechar una oportunidad. Era un proyecto específico y temporal. Ahora, hay joint ventures contractuales en los que no se crea una nueva entidad, sino que las empresas que participan pues firman un contrato, se reúnen con abogados, determinan las responsabilidades y las expectativas de cada uno y se documenta. ¿Sí? Existen también acuerdos de colaboración. De nuevo, son acuerdos contractuales. Dos empresas deciden colaborar, determinan en qué quieren colaborar e incluyen distintas cláusulas. Esto es una información de referencia. Definitivamente, digo, no estoy dando un consejo legal, pero sí darles un norte de que hay maneras de formalizar y proteger esos acuerdos, protegerse como individuos y proteger el resultado de esos acuerdos. Y la recomendación es háganlo legalmente. Ahora, ¿qué puntos creo yo que se deben de considerar? Hay 13 puntos importantes, 3 de ellos son en donde normalmente, como decimos en México, la puerca tuerce el rabo. ¿Por qué? Pueden ver ustedes los puntos a considerar, el objeto del contrato, las partes, responsabilidades, obligaciones ya empieza a ser importante, pero eso casi siempre está claro. En donde a veces no hay mucha claridad, casi si nunca se menciona algo, es, por ejemplo, la protección de la propiedad intelectual, la confidencialidad a la cual voy a estar obligado como parte de esta colaboración, la distribución y beneficios del costo. ¿Por qué? Porque luego solemos decir, luego lo vemos. Acuerdo de caballeros, lo que está aquí en esta hoja, y terminamos en disputas muy agrias, en inconformidades muy profundas que terminan erosionando y eventualmente eliminando estas iniciativas de colaboración. Para mí estas 3 son primordiales. Les vuelvo a repetir, la propiedad intelectual, la confidencialidad y cómo vamos a distribuir los beneficios dentro de todos estos puntos que para mí son 13 puntos muy clave, ¿no? El de fuerza mayor, aprendimos que es importante. La pandemia nos enseñó mucho de esto. Le llaman force majeure, en donde situaciones fuera de nuestro control pueden afectarnos y tenemos que estar preparados para resolverlo. Ya vimos que sí suceden, ¿no? Entonces, en general, yo lo que veo es, si ustedes observan esta lista y ven estos esquemas de muchos que existen, la respuesta es sí se puede hacer acuerdos, ¿sí? Pero la colaboración tiene que partir de una estructura estratégica. Tenemos que saber el para qué y para qué no. Tenemos que tener perfectamente bien en claro qué oportunidad u oportunidades queremos aprovechar y por qué colaborar. En los esquemas que tengamos definidos es importante, ¿sí? El segundo punto es que una vez que hayamos tomado esta decisión, hayamos identificado esta posibilidad, hay que formalizar. Los mexicanos somos terribles formalizando. Ay, híjole, se puso medio loco mí. ¿No? Los mexicanos somos terribles en la formalidad. Terribles, terribles, terribles. ¿No? Y digo, no nada más en cuestiones de este tipo, sino hasta empresas ya familiares muy, muy grandes que evitan, a veces consciente o inconscientemente, la formalización por las obligaciones que contiene. Yo no digo que formalizando se prevenga totalmente un problema, pero no formalizar les garantiza problemas, ¿sí? Entonces, elijan la formalidad. Cuesta, cuesta poquito más, pero créanme, ahorra muchísimo desgaste y tiempo en frente a una posibilidad de problema que les garantizo van a existir. Y lo que antes hubiera sido un desacuerdo que se puede dirimir de manera muy rápida, termina siendo el conflicto por el cual la organización, la colaboración, se rompió. ¿Sí? Tercer punto, no lo dejen solamente a los temas muy obvios de colaboración. Traten de aprovechar los beneficios que el aperturar canales de comunicación y de entendimiento del negocio les puede traer, particularmente en cómo mejorar precios sin morir en el intento, y también la reducción de riesgos financieros, porque tomen en cuenta algo, el capital de trabajo en los arranques, si ustedes tienen la gran fortuna de lograr captar estas oportunidades, su dolor de cabeza no va a ser la inversión necesariamente en activo. Si la hacen, su dolor de cabeza principal va a ser el capital de trabajo. Y esto las organizaciones se dan cuenta demasiado tarde. Entonces, cuando hagan su estrategia
y hagan su proyección de ventas y sus proyectos objetivo y todo lo que ustedes tengan en mente, tomen en cuenta algo. En algún momento en ese proceso, la organización va a tener que preguntarse cómo solventar las necesidades de capital de trabajo, ¿sí? Y casi siempre lo van a hacer cuando ya es demasiado tarde. Entonces, la colaboración nos ayuda a procesar esto de mejor manera y colaborar es como una inversión. Siempre tiene que existir un objetivo claro, es decir, qué quiero lograr con esta colaboración, pero también tiene que estar alineado contra a nuestro apetito o aversión al riesgo, ¿sí? Hay gente que no tiene mucha apertura a un riesgo y hasta por esa falta de apertura luego no genera colaboración. Yo creo que el principal riesgo que todos deben evitar tiene que ver con el punto 2. Una colaboración sin formalidad es una colaboración que tiene una probabilidad de fracaso muy elevada. Decían los japoneses que cuando se tiene que firmar, se acaban los valientes. En este proceso, yo sí les quiero hacer mucho énfasis. Aprovechen los beneficios de la colaboración, aprovechen los beneficios de hacerlo. Se puede hacer mucho con muy poco, pero no dejen de formalizar, porque culturalmente tenemos dos grandes problemas que combinados se vuelven un broncón mayor. No somos confiados y no somos formales. Y esa combinación tiende a traer problemas, lo he visto miles de veces, y al final lo que parecía ser un proyecto súper prometedor termina siendo un desastre entre familias, entre empresas, entre lo que ustedes quieran, porque no se le dio el tiempo ni los recursos a hacer una formalización del esquema en el cual íbamos a colaborar. ¿Y quién termina pagando los platos? El cliente. Ellos son los que se desencantan y al final termina diciendo, en México no es posible hacer negocios. ¿Sí? Entonces, digo, quise compartirles esta plática. Nosotros tenemos una colaboración muy directa con varias entidades de despachos legales que pueden solventar estas necesidades, esta formalidad en el esquema de colaboración. Si alguien está interesado, pues pasarles contactos de estas entidades y pues invitarlos a pensar diferente. Siempre que pensamos en la inversión, pensamos en nuestra bolsa, en deuda, en arrendamiento y nunca volteamos a ver que hay más de lo que creemos alrededor nuestro, más empresas, más gente abiertas a esos esquemas de lo que creemos, porque es ahora o es nunca. Y las cosas pueden cambiar tan rápido como noviembre, después de las elecciones de Estados Unidos, y lo único que habremos visto es pasar una ola enorme de oportunidad que hoy, por cierto, Brasil está aprovechando 3 veces mejor que nosotros. Si ven el dato de inversión extranjera directa real, en Brasil es 3 veces mayor. Y en México lo que ha sido la inversión extranjera directa son reinversión de utilidades. Realmente está llegando muy poca nueva inversión, infraestructura directa, me refiero a México. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos estamos poniendo los obstáculos necesarios para que eso no suceda. Y les digo, yo no sé, hay un alto grado de incertidumbre en cuanto a qué va a pasar en noviembre y lo que venga posterior en el 2025, la renegociación del TIMEC. Entonces, es momento de aprovecharlo de la mejor manera. Y vuelvo a este refrán, proverbio africano que dice, quieres llegar lejos, ve acompañado. ¿Sí? Y bueno, con esto concluyo la charla. No sé si a estas alturas hay alguna pregunta, algún comentario, algo que hay que resolver. Buenos días, Marco. Solo para, bueno, primero agradecerte, muy interesante lo que expusiste. Yo creo que tocas muchos puntos que sí son importantes y sobre todo ahora que se nos viene toda la participación china aquí en nuestro mercado. Por mi parte, yo lo estaba viendo desde el punto de vista, nosotros somos fabricantes de equipo, entonces me interesaba ver qué opciones tenían, pero desde el punto de vista de mis potenciales clientes Ujú. para ver algún tipo pues, para hacer más fácil la inversión en cuanto a adición de capacidad o mejoramiento de los procesos con nuestros equipos. Entonces creo que es no directamente
nos involucra a nosotros porque nosotros no hacemos fabricación aquí en México. Pero sí me da un punto de vista diferente en lo que pueden estar viendo mis clientes. Sí, Robert, y mira, mucho del problema es que todos queremos invertir equipo y eso es necesario. El tema es que cuando lo hacemos en plataformas nuevas, el dolor principal que tenemos las empresas, digo, yo tengo una empresa de manufactura también, es este arranque por el jalón de capital de trabajo que nos requiere. Yo creo lo principal, digo, si tú me preguntas, ahora sí yo como potencial cliente diría, este periodo de transición, de estos periodos de gracia, la manera, yo creo que, volviendo al tema de colaboración, nosotros como clientes también deberíamos ser más abiertos en decirte, esto es lo que yo proyecto, pero no sabes lo que no sabes, Robert. Y el problema es que cuando no sabemos lo que se viene como necesidad de capital de trabajo, muchas veces terminamos en problemados por no haber compartido con ustedes partes de la información del negocio, te digo, por temas de desconfianza, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que hay oportunidades enormes. Y sí, ustedes pueden volverse parte de esta cadena de colaboración tremenda, ¿no? Porque yo creo que no es pecado pagar interés, yo creo que no es pecado todo lo que estamos haciendo. El problema es que no lo sabemos hasta que es demasiado tarde y no les damos suficiente información para generar esquemas más creativos en cómo financiar esta adquisición de equipos. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo creo que una pregunta clave que muy pocos pueden resolver es cuál va a ser tu necesidad de capital de trabajo. O sea, cómo saber tu proyecto para ver de qué manera yo encajo en tu esquema de inversión y hacerlo lo más fácil posible y quitar los riesgos a ambos, ¿no? Porque lo peor que puede pasar es que yo te diga ahorita, sí puedo, y en 6 meses te hablo, oye, Robert, ¿qué crees? La buena o la mala, ¿no? La buena es que estoy poniendo, la mala es que no tengo lana para pagarte, ¿no? Sí, 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 claro. Yo creo que el flujo de información debe ser de ambos sentidos, ¿no? Tanto nosotros Sí, como para los clientes y los clientes con nosotros. Entonces, exacto, porque llegamos con ustedes y, oye, Robert, es como si llegamos con el doctor y, oye, pues me duele algo, ¿qué te duele? No, pues no te digo, dame la medicina y yo te digo si jala. Pues, claro, claro. o sea, ¿tú qué vas a resolver, no? Porque no es nada más que ustedes vendan equipo, ustedes son asesores realmente. Y creo que una gran parte de la asesoría tiene que ver con lo financiero. De Sí, nuevo, buscando una colaboración efectiva, que nadie pierda, ¿no? sí, 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 de acuerdo. Muy bien. No Bien. sé, ¿algo más? Pues creo que no. Entonces, Por mi parte, no. va que Gracias. va. Bueno, pues entonces yo creo que, no sé, Mariana, si algo más en algún momento, algún comentario, creo que se está grabando y de todas maneras la presentación ya la tiene el clúster. Pero de nuevo, si hay alguna duda o algo, con todo gusto, contáctenme, no tengo ningún problema. Y si alguien, les digo, hay maneras de hacerlo. O sea, yo conozco abogados muy buenos en ese sentido, pero digo, al final de cuentas el mensaje es formalice, ¿va? Y muchas gracias a todos por su tiempo. Muchísimas gracias, Marco. Gracias a los participantes. Y pues les estaremos enviando la liga de la grabación de este webinar, así como la presentación. Y cualquier duda, pondremos también los datos de Marco. Muchas gracias, Marco. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Marco. Gracias. Buena Gracias. tarde. Hasta luego. Bye. Gracias, hasta luego.